13 de junio pero del 2013, debutaba el grupo que hoy se transformó en la mayor potencia a nivel mundial, llevando la industria del K-pop a otro nivel y abriendo las puertas a muchos otros grupos y también a toda la cultura de su país. Pero llegar a este punto no fue fácil. De hecho, desde antes de su debut, las condiciones en las que tenían que trabajar eran difíciles. Su propia industria les dio la espalda, el público local también, y esas fueron las primeras trabas que tuvieron que vivir. Nadie podía imaginarse el ensañamiento con el que iban a tener que lidiar todos los días de su carrera. Por eso, en el video de hoy queremos mostrarles a ustedes, tanto a ARMY como a quienes no conozcan la carrera de estos 7 muchachos, las cosas por las que tuvieron que pasar para lograr estar donde están en la actualidad. También es una forma de mostrarle a todos el poder de ARMY, la base de fans del grupo, quienes apoyan, protegen, acompañan y demuestran su amor a cada paso, incluso en los momentos más difíciles de su carrera. Por supuesto, no todo entra en un solo video, así que como siempre, si quieres seguir viendo más de este tema, déjanos un comentario. Antes de comenzar, desde K-Pop Latam, queremos expresar que este video no tiene intención de generar controversias, ni peleas entre diferentes fandoms, sino todo lo contrario. Sin más que decir, comenzamos con este repaso. Como sabemos, BTS debutó bajo el sello de Big Hit Entertainment, una compañía que estaba cerca de la bancarrota incluso antes del debut del grupo. Para ese entonces, solamente contaban con un artista activo y los ingresos que generaban no alcanzaban para cubrir el lanzamiento de un nuevo grupo. La falta de dinero se sintió desde el principio, no solamente por las condiciones en las que tenían que ensayar los chicos, en una sala en la que cuando llovía se inundaba por completo y donde los espejos se empañaban rápidamente al punto de no poder verse a sí mismos y que tenían que limpiar con hojas de diario para poder practicar. También se notó en la forma en la que los canales de televisión trataban al grupo. El debut de los chicos estuvo a punto de no suceder y solamente se dio gracias a que un grupo canceló su presentación a último momento y les había quedado un espacio libre. Así comenzaba la carrera de los chicos y así seguiría durante mucho tiempo. Incluso después de debutar, los medios de comunicación se rehusaban a darle espacios en su programa de televisión. No recibían entrevistas y era difícil conseguir incluso que los programas locales los dejaran hacer su presentación, y si podían hacerlo, normalmente la presentación era cortada abruptamente, no eran mostrados en televisión y las mismas tampoco eran subidas a internet para que otras personas pudieran verlo. Su primer álbum fue grabado en la cochera de la casa de uno de sus productores, porque no podían afrontar gastos de alquiler de estudio, y sus primeros videos musicales, los extras, solían ser su propio staff. Muchas empresas hubiesen bajado los brazos para este momento, pero no Big Hit y tampoco Bangtan, debido a que los programas de variedades no le daban espacio al grupo y cuando lo hacían era para burlarse de ellos. Los chicos encontraron una alternativa que cambió la forma de generar contenido para los idols. Run BTS. Los chicos tendrían su propio programa de variedades disponible para sus fans. El proyecto tuvo tanto éxito que se mantuvo vigente durante 7 años y no tiene planes de detenerse. Los chicos aseguraron que cuando regresen del servicio militar retomarán las grabaciones del mismo. Algo que se suma al punto que mencionamos previamente es el hecho de que, durante sus primeros 5 años, recibieron un trato completamente injusto en los programas de televisión. Un ejemplo importante es la cantidad de veces que el grupo se presentó en programas musicales y no se les preparó un camerino, así que tuvieron que cambiarse, maquillarse y practicar coreografías en lugares incluso donde trabajaban los empleados de cada cadena de televisión. Para las promociones de Blood, Sweat and Tears, se les pudo ver preparándose en un pasillo frente al baño, con los trajes colgando de una mampostería que dividía a los internos en ese lugar. En 2016, su presentación en el festival Busan One Asia fue cancelada porque el grupo estaba incompleto. Namjoon se encontraba lesionado y no participaría de dicha presentación, por lo que la emisora automáticamente los
cortó de la transmisión, pero ARMY estaba en el lugar, ansiando verlos, así que los chicos se presentaron de igual manera, en un escenario lleno de confeti, completamente riesgoso para ellos, con una mala iluminación, y solamente para las ARMY presentes. De ese día, solamente quedan las fancams, ya que la presentación no salió al aire. A través de los años, muchos programas locales y emisoras de radio los criticaron por elegir hacer presentaciones en el exterior, pero la realidad es que, en otros países, el grupo estaba recibiendo mejores tratos, mejores condiciones laborales y emisoras que estaban interesadas en su música. Muchos se olvidaron de las cosas por las que hicieron pasar a los artistas que hoy los representa en el mundo, y lamentablemente toman eso para continuar criticándolos incluso en la actualidad. Otro tema latente en la historia del grupo son las premiaciones a nivel nacional. Aparentemente para la industria, era muy difícil creer que la gente quisiera escuchar a un artista de una compañía pequeña, porque desde la primera vez que el grupo ganó un premio en un programa de televisión, fans de otros grupos comenzaron a acusar a la empresa de hacer compras masivas para favorecer el porcentaje de ventas y hacerlos ganar premios. Una empresa que, como dijimos anteriormente, estaba al borde de la quiebra. Seguramente pondrían en riesgo su economía inestable para favorecer a sus artistas, ¿verdad? Pero eso no fue todo. Cuando BTS ganó su premio The Sang, otros fans comenzaron a llamar a las empresas y decir que habían hecho las cuentas mal, que los números no daban, y esto también es algo que sigue existiendo hasta el día de hoy. Los eventos de premiación resultaron ser, en muchos casos, lugares para que el grupo sufriera diferentes ataques, desde el famoso Black Ocean, que hace el público al apagar sus like sticks para demostrar su disconformidad con el artista en el escenario, hasta perjudicar al grupo con las imágenes que se pasan en las pantallas. Este último fue el caso de los premios Gaon, en donde fueron acusados de plagio debido al trabajo de los productores del show. En ese momento, los miembros hicieron una disculpa pública al grupo, expresando que, por culpa de sus errores, BTS recibió mucho odio en redes, pero desde ese momento, el grupo no volvió a pisar el escenario de la premiación, solamente aceptan premios mediante videos pregrabados. En 2017, BTS ganó el premio Artista del Año en los premios MAMA, y fans de otros grupos estaban tan indignados que decidieron iniciar una petición en el sitio oficial de la Casa Azul, la casa de gobierno de Corea del Sur, para cancelar oficialmente los premios y cerrar Mnet, debido a que las votaciones estaban, según ellos, arregladas. Esto causó que el servidor se cayera y, por supuesto, aumentaran las discusiones en línea sobre lo que era justo y lo que no en las premiaciones. Nuevamente, los fans de otros grupos no podían entender cómo un grupo de una empresa pequeña podía ganar los grandes premios. Uno de los escándalos más grandes en los que se vieron involucrados tanto los miembros de BTS como la empresa Big Hit Entertainment fue por culpa de un reportero del canal JTBC, que decidió publicar una noticia que aseguraba que el grupo estaba listo para iniciar acciones legales contra la empresa, relacionada a las ganancias del grupo y el porcentaje que recibe el sello que los representa. Esta noticia, completamente falsa, inició el rumor de que el grupo podría irse de la empresa al finalizar su contrato en 2020. Por supuesto, la empresa, en conjunto con los miembros del grupo y los padres de cada uno de ellos, salió a desmentir esta noticia con una nota de larga extensión que aseguraba tener incluso pruebas de que dicho reportero se había metido en la empresa sin autorización. Al final de la misma, la empresa y el grupo exigen que el medio ofrezca una sincera disculpa. De lo contrario, se iniciarán acciones legales. El comunicado de la empresa utiliza una frase muy interesante que, creemos, define muy bien la relación de los medios con el grupo. JTBC mostró conductas que nos hacen cuestionarnos si de verdad son un medio de comunicación que sigue estrictamente el código de ética periodística. Por supuesto, BTS tiene una excelente relación con su empresa, que incluso llegó a pedirle a cada miembro que, al renovar sus contratos, se presentaran con miembros de su familia y profesionales elegidos por ellos mismos para poder leer y entender el contrato que se les estaba presentando. Esto incluía abogados
contadores y otros profesionales de la industria financiera. No falta ocasión para que los chicos expresen su conformidad y defiendan a su empresa ante los comentarios maliciosos de gente que cree que Big Hit no los trata como se merecen. Por supuesto, si hay forma de perjudicar a un artista en la industria del K-pop, es acusándolo de plagio. Allá, por el 2014, una acusación de este tipo manchaba la carrera de cualquier grupo, porque nadie se molestaba en comprobar si era cierto o no. Algo que también pasaba mucho era que los conceptos de los álbumes, los colores en el cabello, las actitudes y los ritmos en las canciones solían repetirse mucho, porque usualmente, cuando se daban cuenta que un concepto era atractivo, intentaban explorarlo. Pero eso no importaba en sí. Lo que era aparentemente trágico era que un grupo como BTS se uniera a esas tendencias. En 2014, con su primer regreso a los escenarios, fueron acusados de plagiar el concepto escolar, un concepto que literalmente todos los del grupo de la industria han utilizado al menos una vez en su carrera, pero esa no fue la única vez que lo hicieron. También dijeron que su primer logo era una copia, que las imágenes del álbum Young Forever también lo eran, que el pelo de Jimin o de V eran iguales a otros artistas, entre otras cosas. Incluso, al día de hoy, algunos medios intentan desacreditar el contenido de los chicos, cuando ya demostraron una y mil veces que no se trata de plagios. Uno de los recuerdos más frescos que tenemos de una acusación de ese tipo fue con el lanzamiento de Butter, el single del grupo del 2021. La pregunta que todos nos hacemos en este momento es: ¿por qué la industria se empeña tanto en perjudicar a BTS? A estas alturas puede sonar demencial, pero durante mucho tiempo los chicos fueron el punto de muchas amenazas de muerte. De hecho, creo que hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que hubo amenazas contra la vida de algunos miembros. El primero en recibirlas fue RM en 2015, en medio de su primer tour de Red Bullet. La presentación que tenía pactada para la ciudad de Nueva York tuvo que ser cancelada debido a la cantidad de amenazas que recibieron. El lugar no era seguro y tuvieron que evacuar inmediatamente. Los fans del grupo no paraban de disculparse con los miembros, a pesar de que no eran culpables de nada. Esto se repitió en un show en la Ciudad de México en julio de 2015. Jimin fue amenazado también en varias ocasiones, y el recuerdo más claro que podemos tener fue cuando Jin empezó a vestirse igual que Jimin para despistar a quien quisiera hacerle daño, o la forma en la que los miembros lo protegían cuando alguien desconocido se acercaba a ellos, sobre todo en los aeropuertos y lugares públicos. Junto a las amenazas, también existió y todavía existe el odio y las campañas en contra del grupo, ya sea boicoteando la salida de sus álbumes, haciendo tendencia en Twitter, los hashtags enviando odio y comentarios abusivos a los miembros, las hacen fans que constantemente ponen en riesgo a los miembros y también a los fans. Estas amenazas nunca se detuvieron y tuvieron como consecuencia el crecimiento de la seguridad que viaja con los idols, las restricciones para ingresar al edificio de HYBE y la creación de un mail especial para que los fans pudieran denunciar cualquier tipo de ataque que pudiera poner en riesgo a los miembros. Aquí también podemos recordar la vez en la que Jungkook recibió comida hasta su vivienda y que este alzó la voz en medio de la plataforma Weverse, donde se comunica con ARMY, dándole un ultimátum de que agradecía el acto, pero que si esto continuaba, acudiría a medidas legales. Somos conscientes de que las llamadas boy bands existieron desde siempre, pero es la primera vez en la historia que se presenta un grupo de habla no inglesa y que revolucione el mundo entero. Es por esto que en muchas ocasiones nos encontramos con comentarios completamente racistas por parte de comunicadores y personalidades reconocidas. Obviamente, uno de los principales motivos es que siempre hubo una violencia generalizada a la gente de Oriente, y en muchos lugares esto se daba como algo normal. Por eso, en 2021, cuando un locutor de radio alemán
hizo comentarios sobre BTS comparándolos con el virus del COVID-19 y diciendo que ojalá pronto se encuentre una cura para esto. No se esperaba la respuesta negativa que recibió. De hecho, tiempo después mencionó que tuvo que dejar su país debido a que fue desvinculado de la radio donde trabajaba y ninguna emisora quería ofrecerle un puesto. La editora de una revista norteamericana hizo un comentario sobre no saber si llamarlos hombres o mujeres debido a la cantidad de maquillaje que tenían puesto. Algunos presentadores de televisión estadounidenses hicieron comentarios burlándose de ellos. YouTubers y artistas mencionaron que no podían creer que algo así tuviera éxito. Y por supuesto, no olvidamos la desagradable parodia del programa chileno Mi Barrio. Pero ningún tipo de discriminación es tan grande como la que se hace por las grandes empresas de música estadounidenses, tales como el hecho de que Billboard decide cambiar las reglas cada vez que BTS llega a un puesto elevado en su chart, o que los Grammys dejan las categorías en las que está nominado el grupo para el final, solamente para no perder a la audiencia y por supuesto sin darles un premio. El mundo entero fue testigo del rechazo general de los medios de comunicación a lo desconocido del idioma, de la cultura y de la tradición de un grupo que recién llega, pero también fueron testigos del poder de sus fans, quienes en cada momento se ocuparon de defender a sus ídolos y de tomar acciones necesarias para demostrar que estas conductas no serán toleradas. Por supuesto, falta mucho para que esto cambie, pero confiemos en que estos son los avances necesarios para que las próximas generaciones de artistas no tengan que pasar por lo mismo. Durante un tiempo largo, la palabra BTS y servicio militar se encontraban unidas en muchas noticias, en especial durante el tiempo que se discutió el hecho de que fueran eximidos de cumplir su deber con el país, a pesar de que el grupo entero dijo que no buscaban obtener ningún beneficio y que todos respondieran al llamado del servicio. Cuando llegara el momento, muchas empresas quisieron beneficiarse de esta conversación. De hecho, en 2018 se llevó a cabo la primera reunión para discutir la posibilidad de cambiar a un servicio militar alternativo para artistas de la cultura popular. A esta reunión se presentaron los presidentes y encargados de alto rango de empresas como SM, YG, JYP, FNC y Jellyfish. Pero tratándose de la ley BTS, ¿no creen que falta alguien? Correcto. Ningún miembro de Big Hit Entertainment se presentó a esta reunión, pero como muchos dicen, el karma también es ARMY. Y cuando la ley BTS se aprobó, se hizo específicamente para que los artistas que hubiesen sido galardonados con la Orden de Mérito Cultural pudiesen posponer el llamado al servicio militar hasta los 30 años. Y hasta la fecha, el único grupo que puede hacer uso de este beneficio es justamente BTS. A lo largo de toda esta década, BTS fue el centro de todas las críticas posibles durante sus 10 años de actividad. Pero lo que verdaderamente importa es que nunca dejaron de pelear por las cosas que consideran correctas. Muchos grupos se rinden antes de terminar el primer contrato y entran en hiatus indefinido. Pero estos 7 chicos le hicieron honor a su nombre y se volvieron indestructibles ante una industria que buscó por todos los medios destruir sus sueños y posibilidades de triunfar. En esa misma lucha, se encargaron de hablar de temas que la sociedad coreana considera tabú, como la depresión, los problemas de la adolescencia, las presiones que uno recibe de sus padres y superiores, y la sexualidad. Se volvieron el espacio seguro de millones de personas alrededor del mundo que defiende a capa y espada el legado y la narrativa del grupo, y que hoy esperan con ansias el regreso del grupo pactado para el 2025. Hay una frase común entre los fans, que es: BTS llega a tu vida en el momento en el que más lo necesitas. Y muchas personas dan fe de que es así. Quizás en un momento difícil de la vida, en un momento triste, en alguna situación en la que se sintieron en un callejón sin salida, se encontraron con la música de estos 7 chicos, que predican constantemente el amor propio y la aceptación de uno mismo. Nos encantaría conocer sus historias, cómo llegaron a conocer al grupo y qué piensan de la frase. Déjennos sus historias en los comentarios. Desde aquí, celebramos el éxito y los logros del grupo y deseamos que sigan haciendo historia por muchos años más.